Bueno, agradeciendo a Dios la oportunidad que me da de poder estar compartiendo un día más con ustedes, mis hermanos, a través del canal Jesucristo Nuestra Gracia, por el cual nosotros podemos hablar de la palabra del Señor, compartir con ustedes y agradeciendo a Dios también porque hasta aquí Él ha guardado a mi familia, a los míos y a cada uno de mis hermanos, y puedo estar contento de por intermedio poder compartir con ustedes un momento la palabra del Señor. Así que les voy a invitar a que podamos leer la palabra que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por estar compartiendo tu palabra por intermedio de este medio, Señor. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender qué nos quieres hablar por intermedio de ella, Padre. Si tenemos problemas, Señor, si estamos afligidos, decaídos, por intermedio de tu palabra podamos recuperar fuerza, Señor, y fortalecernos, levantarnos, Señor, y cobrar ánimo. Todo esto te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La palabra que ha sido leída en Romanos, en donde Pablo habla a este pueblo, a esta iglesia, y le empieza a explicar lo que se trataba, la conexión o la comunión que teníamos que tener con Dios. Entonces, él da a entender lo que consideraba el pecado en la vida del hombre, y en qué terminaba esto de acuerdo con lo que Dios había estipulado para nosotros. Entonces le dice, porque la paga del pecado es muerte, y da a entender que si nosotros vivimos en pecado, lo que nos va a acontecer es que vamos a morir. Y entendemos, y muchas veces lo hemos entendido, que pecado, o lo que significa el pecado, es separación. Y así como nuestra alma se separa de nuestro cuerpo cuando nosotros fallecemos, así también si caemos en pecado, nuestra alma se separa de Dios y nos vamos a la muerte eterna. Por lo tanto, se podría graficar en que en un lado se encuentra Dios, en el otro lado se encuentra el hombre, y entre el hombre y Dios hay un abismo. Y este abismo es el pecado. Entonces, el hombre, si quiere llegar a Dios, en este gráfico no puede, porque si quiere avanzar, va a morir, va a caer en pecado y va a morir. Entonces, entendemos que entre Dios y el hombre hay un abismo, y este nos separa, que es el pecado. Porque vemos cuando el hombre pecó, ¿no es cierto? Y entendemos en el Edén, fuimos separados, y nuestra vida, que iba a ser eterna, ahora tenía un lapso de tiempo, el cual iba a estar en agonía, en sufrimiento, y así como envejecemos y nuestra vida se va apagándose, nuestros órganos se van dañando, hasta llegar al día en que fallecemos por haber desobedecido. Pero vemos que Pablo le dice a esta iglesia, le dice, pero más la dávida de Dios es vida eterna. O sea que hay una esperanza, hay un camino el cual nos lleva a Dios. Y ahora, como le decía y graficaba esto de que Dios estaba en un lugar y el hombre en otro, y hay un vacío, un abismo que los separa, ahora este abismo se crea un camino, y este camino es Jesucristo. Y Él, al venir a este mundo y al hacerse hombre, ¿no es cierto?, y al padecer y al ser crucificado, se genera este puente que ahora el hombre tiene el camino para llegar a Dios. Es por intermedio de Jesucristo, y ya el pecado no tiene parte en el hombre. Porque si andamos en justicia y practicamos la justicia, alcanzaremos la vida eterna. Y si bien es cierto, nuestro cuerpo va a morir, pero tendremos una vida eterna.
no moriremos para siempre. Entonces, al tener esta separación o esta paga, esto se da a entender de nuestro estado antiguo. Para aquel que no conoce a Dios, él es servidor del pecado. Está en la avaricia, ¿no es cierto?, el engaño, muchas cosas que trae esto, y son esclavos del pecado. En cierta manera son siervos del pecado. Y el pago que reciben por estar en esto, por el servir al pecado, es la muerte. Pero vemos que se nos ofrece, ¿no es cierto?, esta dádiva. Y esta dádiva es un regalo, es algo que otorga Dios al hombre, que nosotros no nos ganamos, sino que Dios lo concede. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando habla esto de invocar, es que todo aquel que pidiese ayuda, todo aquel que invocare, que pide ayuda a Dios, este va a encontrar la salvación, porque invoca a Dios Altísimo. Porque también en Mateo nos dice que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces entendemos que para poder cruzar este puente y no caer en pecado y en muerte, en el pecado y la muerte, tenemos que hacer la voluntad del Padre y invocar, pedir ayuda a Él, que Él nos ayude. Porque nosotros en nuestra vida tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, enfermedades, pero no por nuestras fuerzas vamos a salir adelante. Y entender que también no todo lo que nosotros tenemos es de nosotros mismos. Porque yo no puedo decir que mi hija me pertenece, no puedo decir que mi esposa es mía, que yo la he conseguido, sino que debemos entender que todo ha sido entregado por Dios. Entonces nosotros debemos ser agradecidos de lo que Dios nos da. Hay un ejemplo en la Biblia cuando Jesucristo se encuentra con este leproso. Y si vemos la condición de este hombre y lo que es la lepra, podemos entender que en sí la enfermedad empieza a atacar por parte el cuerpo de la persona. Primero ataca el sistema nervioso, después ataca el sistema ya los huesos y produce daños irreparables en la persona. Entonces, al atacar el sistema nervioso, esta persona pierde la sensibilidad. O sea, puede un animal cortarle un dedo o puede romperse algo y no va a sentir dolor porque pierde la sensibilidad. Y al tener problemas en los huesos empieza a atrofiar y se empieza a deformar su cuerpo. Y vemos que es complicada la enfermedad de la lepra en sí. Y vemos que si vamos a lo que sucedía con estas personas, eran hinchadas de la ciudad y eran apartadas. Pero vemos que Jesucristo se acerca, ¿no es cierto?, a este hombre y le dice que a Jesús le dice: si quieres, sáname, ¿no es cierto? Y vemos que si vemos esa parte, el hombre sabía quién era Jesús y él sabía que él podía hacerlo, porque Jesús hizo muchos milagros y predicaba y sanaba a los enfermos. Pero él sabía, pero él no le dijo sáname, sino le dijo: si quieres, si tú quieres, sáname. Porque él sabía que Jesucristo tenía la voluntad, o sea, el poder para lograrlo, para hacerlo. Y vemos que Jesucristo ahí se acerca a él, le toma y él le dice: si quiero. Y en esa parte Jesucristo muestra el amor del Padre hacia el hombre. Y yo hago esta reflexión porque es lo que nos sucede a nosotros en el pecado.
Cuando caemos al pecado, los volvemos insensibles a lo que nos rodea. Ya no buscamos a Dios, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no leemos la palabra. Nos volvemos insensibles. Y eso que nos lleva a que empezamos a atrofiarnos, a atrofiar nuestro espíritu, nuestra alma, hasta que nos volvemos una persona que no quiere tener a Dios en su vida y damos la espalda y nos vamos al pecado y somos siervos del pecado. Pero vemos que si nosotros nos acercamos y decimos, Señor, sálvame, como decíamos, que invocar el nombre de Jehová, Jehová sí quiere sanarte. Dios quiere salvarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere librarte y sacarte de lo que trae el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva que entrega Dios, la dádiva que entrega Dios por intermedio de Jesucristo es la vida eterna. Y como le decía al principio, este puente o esta conexión que hace Jesucristo para el hombre, para que alcance la vida eterna y no muera en pecado. Por lo tanto, nosotros debemos apartarnos del pecado, porque si practicamos el pecado, somos cautivos del pecado y nos lleva a la muerte. Pero si practicamos justicia, practicamos el bien, la justicia, esto nos lleva a la vida eterna, a la salvación de nuestras almas. Bueno, hasta aquí quiero dejar esta palabra, esperando que usted y yo entendamos lo que Dios por intermedio de su palabra nos quiere decir en esta hora. Y que si estamos en pecado, que si estamos caídos, entendamos que sí le pidamos a Dios que nos salve, así como el leproso le dijo a Jesucristo, si quieres, sáname, porque Dios quiere, pero nosotros tenemos que pedirle, nosotros tenemos que buscarle, nosotros tenemos que doblar nuestro corazón, nuestra alma y pedir que Dios nos salve y que Dios nos salve y que seamos bautizados. Y al ser bautizados muere el viejo hombre y nace una nueva criatura, un nuevo hombre, que es para Dios, que es para alabar y para servir a nuestro Dios. Le invitaré a que inclinemos nuestros rostros para agradecer a Dios por esta su palabra. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has hablado por intermedio de tu palabra y podemos tomar fuerza, Señor, y alimentarnos por intermedio de ella, Padre. Te pido, Señor, también por aquellos que nos escuchan, Señor, que nos ven por intermedio de este canal, Señor, que también puedan alcanzar, Señor, la salvación de su alma, puedan pedirte, Padre amado, que sea rescatado, que sea levantado, que sea transformado, Padre amado. Así también te pido, Señor, por los que están enfermos, Señor, usted por intermedio de este canal, Señor, por intermedio de este medio de comunicación, usted pueda alcanzarles, Señor, tocarles, pueda restaurarles, hacerles sanos, Señor, y que puedan conocerte. Todo esto te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Agradeciendo a Dios la oportunidad que Él me dio de poder compartir la palabra con ustedes, hermanos. Y invitarlas a que siga compartiendo por intermedio de este canal, Jesucristo Nuestra Gracia, al servicio los martes, los jueves, la palabra del Señor los días domingo por intermedio de nuestro pastor. Así que le invito a que usted siga compartiendo, si puede también invitar a los que conoce, le comparte el link para que los días de servicio también puedan alcanzar la bendición de escuchar la palabra de Dios. Así que le dejamos invitados. Y para este Dios que vive sea honra, gloria y alabanza.